Buenos días, chicos de tercer y cuarto de secundaria de la institución educativa particular El Triunfo. Les saluda el profesor Jefferson Rea Santiago del curso de lectura. En este segundo trimestre nosotros vamos a enfocarnos en otro autor. En el primer trimestre nosotros trabajamos 4 cuentos de distintos autores. Vimos el drama, La ventana abierta de Saki, El insomnio de Virgilio Piñera, Acefalia de Cortázar, Julio Cortázar, y el drama del desencantado del personaje que tenemos en pantalla, de Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez, después de esos cuentos trabajamos el autor Horacio Quiroga, y sobre él leímos El almohadón de plumas, A la deriva, La gallina degollada y La abeja haragana. Entonces, ya hemos leído en un solo trimestre 8 cuentos. Esperamos que en este trimestre podamos superar esa meta, y sobre todo teniendo en cuenta que también hemos trabajado los rasgos biográficos. Pero este autor en mención en pantalla, Gabriel García Márquez, nos tiene inquietos porque es un autor que no lo hemos trabajado con anterioridad. Entonces, en esta sesión trabajaremos sus aspectos biográficos más importantes, teniendo en consideración que de una u otra manera Gabriel García Márquez en Latinoamérica es considerado uno de los más importantes e influyentes. Iniciemos con su biografía. Su nombre completo es José Gabriel de la Concordia García Márquez, pero nosotros lo conocemos como Gabriel García Márquez. Fue un escritor, novelista, específicamente cuentista, guionista y editor y periodista, ¿no? Ganó el Premio Nobel de Literatura en el año de 1982, y es uno de los maestros, de los grandes maestros de la literatura universal. Nace en Colombia el 6 de marzo de 1927. ¿Por qué voy este dato? No fue criado por sus abuelos maternos, porque va esto a generarle una motivación para sus autores y sus personajes, que va a crear más adelante, ¿no? Tranquilino Iguarán Cortés y el coronel Nicolás Márquez, quien fue una figura esencial en la vida y cuya personalidad influye en varios de sus personajes. Fue conocido por sus amigos como Gabo o Gabito. Ahí tenemos una frase de él: la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda, y cómo la recuerda para contarla. Dentro de su vida, entonces, fue la figura principal del llamado boom de la literatura hispanoamericana. Estudió Derecho y Periodismo en la Universidad Nacional de Colombia, donde se dedicó especialmente a la lectura. Sus primeros años de infancia marcaron decisivamente su etapa como escritor. Toda esa riqueza de tradiciones transmitidas por sus abuelos inspiró parte de su obra. Su deseo de ser escritor crecía y publicó su primer cuento titulado La tercera resignación el 13 de septiembre de 1947 en el diario El Espectador. Ahí tenemos otra frase del autor: ninguna persona merece tus lágrimas, y quien las merezca no te hará llorar. Bien,
Aunque Gabriel García Márquez nunca terminó sus estudios superiores, muchas universidades le concedieron un doctorado honoris causa. En 1954 trabajó en el periódico El Espectador. En 1955 publicó su primera novela titulada La hojarasca. En este primer libro y en algunas de las novelas y cuentos empezaron a distinguirse ya la aldea de Macondo y algunos personajes que configurarían a 100 años de soledad, su obra más importante. La publicación del relato de un náufrago por entregas en El Espectador es censurada por el régimen de Rojas Pinilla y Gabriel García Márquez parte al exilio a México. Se casó con Mercedes Barcha en 1958, tuvo 2 hijos, que es Rodrigo y Gonzalo. La revista Mito en ese mismo año, en 1958, publica la obra El coronel no tiene quien le escriba. Es un libro que previamente había terminado de escribir en París en 1957, ¿no? Un año antes. En 1962 publica la novela La mala hora y la recopilación de cuentos Las funerales de Mamá Grande. Gabriel García Márquez vivió la mayor parte de su vida en la Ciudad de México, en donde se había establecido a comienzos de los 60 y donde escribió su máxima obra, 100 años de soledad, ¿no? Publicada en junio de 1967 en Argentina. En 1970 publica esta obra en inglés y fue escogido como uno de los 12 mejores libros del año en Estados Unidos. 2 años más tarde se le otorga el premio Rómulo Gallegos, el premio internacional Neutas de literatura, que era un premio estadounidense, y también publica ya en una forma de libro el relato de un náufrago. En 1973 publica una recopilación de cuentos titulada La increíble y triste historia de la cándida Heréndira y su abuela desalmada. En el 75 publica El otoño del patriarca, una novela que escribió durante 8 años, una obra que le costó por la forma en cómo la redacta. En 1981 publica su obra Crónica de una muerte anunciada. Esta obra está inspirada en un hecho real durante su juventud. En el año 1982, la Academia Sueca le concede el Premio Nobel de Literatura por sus novelas e historias cortas en las que lo fantástico y lo real son combinados en un tranquilo mundo de rica imaginación donde refleja la vida y los conflictos de un continente. Fue el primer colombiano y el 4º latinoamericano en ganar el Nobel de Literatura. Su discurso de aceptación fue titulado La soledad de América Latina. Su popularidad también lo llevó a tener amistad con poderosos líderes mundiales. Podríamos mencionar, ¿no? Fidel Castro, el Che Guevara, aunque el Che Guevara era más un seguidor. En 1985 publica su obra El amor en los tiempos del cólera, con una edición inicial de 750,000 ejemplares. Esta novela es un boom. Veamos las cifras, y no solo es una edición, en la actualidad se sigue vendiendo. En 1986 publica La aventura de Miguel Litting, clandestino en Chile. Como usted podrá darse cuenta, toda su vida ha sido una creación de obras, ¿no? En 1989 publicó la novela histórica El general en su laberinto, sobre la figura del libertador Simón Bolívar. Y en 1992 publicó una recopilación de relatos breves titulados 12 cuentos peregrinos. En 1994 publicó el monólogo Diatriba, su amor contra un hombre sentado.
Diatriba de amor contra un hombre sentado, perdón. En 1996 publicó Noticias de un secuestro y combina aquí la orientación periodística con su estilo narrativo. En 1999 recibe la mala noticia de que tiene un cáncer linfático y que justamente le lleva a sentirse mal como cualquier persona que recibiría esta noticia, pero él continuó con sus actividades literarias, ¿verdad? La primera parte de sus memorias, llamada Vivir para contarla, es un libro excelente para poderlo conocer un poco más, y fue publicado en 1902. Y 2 años más tarde publicó una novela breve, con un título muy sugerente y subjetivo, ¿no? Memoria de mis putas tristes. Finalmente, Gabriel García Márquez muere el 17 de abril del año 2014 en México a sus 87 años. Jóvenes, hemos mencionado sus obras y no son las únicas las que he mencionado en la exposición, son muchas más. Pero nosotros no vamos a leer obras, porque no nos alcanzaría el tiempo. Ahí tenemos las portadas de una de las más importantes obras que yo les invito, si tienen tiempo, las que están en pantalla pues son muy importantes. La hojarasca, el coronel no tiene quien le escriba, excelente para ustedes que son académicos, ahorita que tenemos tiempo. Quizás, y sí, puede usted ingresar a la biblioteca SEBA, ahí en Google, SEVA, biblioteca SEBA, y puedes encontrar estos títulos de forma gratuita. Por ejemplo, la obra 100 años de soledad, para muchos, incluyéndome, cuando leí por primera vez, es confusa, no logras entenderla. Pero a medida que te vas introduciendo, que vas haciendo parte de esa lectura, vamos comprendiendo que lo que sucede en el pueblo de Macondo, y por eso la obra decía, algunos libros, textos, toman como referencia a Macondo, es importante lo que tenemos que reconocer en esta obra, ¿no? La historia de don Aureliano Buendía, cuando frente al pelotón de fusilamiento, recuerda un hecho épico particular de su ciudad, y de ahí se va dando la novela. Quizás el otoño del patriarca o crónica de una muerte anunciada no tengan esa atracción ponderante, aunque de por sí cuando uno le haya la ilación vamos a involucrarnos. Recuerda que Gabriel García Márquez decía una frase que ya te la he dicho en sesiones anteriores: cuando abres un libro y si ese libro no lo entiendes es porque no fue escrito para ti. Una obra que para mí me generó un gran apetito, una gran avidez por poder leer un poco más, es El amor en los tiempos del cólera. Se dirá, el amor en los tiempos del cólera, no es de cólera, es del cólera, o sea, en alusión a una enfermedad, la enfermedad, el cólera. Yo te invito, quizás el título te llame la atención y sea para ti un referente. Miren, y no tenemos solamente esas, tenemos también las de acá. 100 años de soledad, el coronel no tiene quien escriba. Son desde otras presentaciones, porque han ido cambiando considerablemente y con el paso de los años. ¿Ya? Yo te invito a poder aprovechar, si tuviesen un espacio libre, poder darse un tiempo
que es lo importante, ¿ya? Recordarles que lo que nosotros vamos a hacer en este trimestre de este autor, solo de este autor, porque hay otros autores que vamos a leer, pero de este autor vamos a leer estos 4 cuentos que están en pantalla. Un niño como yo, ladrón de sábado, solo vine a hablar por teléfono y el cuento del gallo capón. Estos 4 cuentos nosotros los vamos a leer y esperamos que disfrutemos nuevamente de la lectura. Y recuerde que es importante permanecer en casa y si en caso tenemos que salir, tomar todas las medidas de precaución. Cuídense.